Son las 8 de la noche de este jueves, precisamente el horario de Motivación TV, y te quiero dar las gracias por estar aquí, como cada semana, en donde nos damos esta cita con el objetivo de podernos, además de tener el contacto, de poder tener esta oportunidad de platicar acerca de temas que nos pueden llevar a la reflexión, para que cada uno de nosotros tengamos este espacio de entrar, de interiorizar en cada uno de nosotros, y de ahí determinar qué es lo que estamos haciendo hasta la fecha respecto a este punto, y en todo caso determinar si tenemos que generar algún cambio dentro de nosotros, siempre y cuando este cambio sea benéfico tanto para uno como para las demás personas, como para el mundo. Siempre debemos de tener presente, digo yo, estos tres aspectos importantes: que esto sea benéfico para uno mismo, que sea benéfico para las personas que están a nuestro alrededor, y por supuesto también que esto sea benéfico para el mundo. Así es que te doy las gracias por estar aquí como cada semana. Y bueno, mira, yo te quiero empezar este tema haciéndote una pregunta que yo estoy seguro que de entrada te va a llevar a la reflexión. ¿A ti te han hecho mal de ojo? O peor aún, ¿eres tú quien ha hecho un mal de ojo hacia otra persona? Yo te puedo asegurar, antes de que me contestes ahí en el chat y todo esto, yo te puedo asegurar que sí, que tanto a ti te han hecho mal de ojo, como que tú mismo, tú misma has hecho mal de ojo a las demás personas. Mal de ojo, ¿de qué me estás hablando, Álvaro? Precisamente de esto, de mal de ojo, y es de lo que vamos a tratar el tema del día de hoy, que se llama ¿tu envidia hace ruido? O en todo caso, ¿cuánto ruido hace tu envidia? ¿Has escuchado el ruido de tu envidia? ¿Te has dado cuenta qué tan fuerte, qué tan explosivo, o no, porque puede ser que no, es el ruido de tu envidia? ¿O ni siquiera te has dado cuenta que tu envidia genera ruidos, genera sonidos, y que a lo mejor pueden ser unos sonidos melodiosos, unos sonidos tranquilos, unos sonidos que para los oídos de las otras personas a lo mejor no son molestos? Pero también puede ser el caso que sean unos ruidos explosivos, unos ruidos con una gran intensidad, que están molestando a otras personas, y a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta de ese ruido que estás causando por tu envidia. Oye, pero ¿cómo es posible que la envidia haga ruido? Si estamos hablando de una emoción, o de un sentimiento, de un estado, pues ¿qué crees? Que sí hace ruido. Insisto, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero yo estoy seguro que sí hace ruido. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos para escuchar ese ruido que nuestra envidia está generando, tanto en nosotros mismos como en las demás personas. Hay una frase de Khalil Gibran que dice: el silencio del envidioso está lleno de ruidos. Fabuloso, ¿no? El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Y de ahí es en donde surge que cada uno de nosotros debemos de estar atentos para ver cuánto ruido está haciendo la envidia de cada uno de nosotros. Fíjate que mi abuela decía: viaja y no se lo digas a nadie. Vive tu historia de amor y no se la cuentes a nadie. Disfruta la vida y no se lo digas a nadie. Sueña y no se lo digas a nadie. Vive feliz y tampoco se lo digas a nadie. Fíjate que cuando a mí mi abuela me decía estas frases, pues yo como que no le entendía bien realmente a qué era a lo que quería llegar. Sin embargo, con el paso del tiempo, yo ahora digo, cuánta razón tenía mi abuela. Te lo vuelvo a repetir lo que decía mi abuela: viaja y no se lo digas a nadie. Vive tu historia de amor y no se la cuentes a nadie. Disfruta la vida y no se lo digas a nadie. Sueña y tampoco se lo digas a nadie. Vive feliz, pero no se lo digas a nadie. Porque cuando esto sucede, a veces llega a oídos que no quieren escuchar eso. Y entonces
viene una situación que puede ser utilizada en nuestra contra, cuando al final de cuentas nosotros lo único que estamos mostrando es ese orgullo que cada uno de nosotros tenemos por lo que somos, por lo que hacemos, por lo que hemos logrado. Pero algo importante, ¿qué pasa cuando esto es al revés? ¿Qué pasa cuando alguien nos cuenta que va a viajar? ¿Qué tan ruidoso o ruidosa es mi envidia al saber que otra persona va a viajar y que yo no puedo viajar? ¿Qué sucede cuando otra persona me cuenta su historia de amor y entonces el ruido de mi envidia empieza a retumbar dentro de mí? ¿Por qué? Porque la otra persona tiene una historia de amor y a lo mejor yo no la tengo, o la forma en que él la tiene es la forma en que yo quisiera tener mi propia historia de amor y no la tengo. Y entonces la envidia empieza a generar un ruido que puede llegar a ser ensordecedor. ¿Qué sucede cuando vemos que otras personas están disfrutando la vida? Y entonces mi envidia internamente, aunque yo no le esté diciendo nada a la otra persona, internamente lo que está sucediendo es de que mi envidia empieza a generar unos sonidos que a veces son totalmente, no sabemos de a qué cómo son esos ruidos, pero son tan fuertes que ni nosotros mismos los estamos entendiendo y se agolpan en nuestra cabeza. ¿Qué sucede cuando vemos a un soñador o a una soñadora que nos está contando su sueño y entonces mi envidia empieza a generar un ruido tremendo y que a veces ese ruido lo disfrazo de amabilidad? Oye, ¿cómo ves este sueño que tengo? Y entonces empieza a surgir dentro de mí esa envidia y el ruido que yo hago es: ay, qué bueno que estás haciendo eso. Pero internamente estoy hirviendo por la envidia que me corroe por lo que está haciendo la otra persona. ¿Qué sucede cuando yo veo a una persona que es feliz? Y entonces yo quisiera ser feliz como esa persona y entonces esa envidia empieza a generar un ruido dentro de mí y que a lo mejor hace como hace unos días me decían una de mis hijas que alguien le preguntó: oye, ¿por qué eres tan feliz? Y eso no es otra cosa más que el reconocimiento de la envidia que tiene otra persona porque tú eres feliz. Y aquí hay que verlo en las dos partes, no solamente de cuando nos tienen envidia, sino cuando nosotros sacamos toda esa envidia que tenemos adentro y al sacar esa envidia la estamos emitiendo hacia los demás. Y esa envidia está empezando a generar un ruido interno, primeramente interno y que después va a ser externo y lo vamos a demostrar, lo vamos a expresar, va a brotar de nuestra boca y no nada más de nuestra boca, sino de todos nuestros poros corporales. Va a salir esa envidia hacia las otras personas, aunque lo estemos disfrazando de amabilidad. Y puede ser que hasta bajemos la voz para decir: ay, qué bueno que te puedes ir a ese viaje. Yo no puedo, pero qué bueno que tú sí lo vas a hacer. Ahí me cuentas cuando regreses, ¿eh? Pero internamente, ¿cómo te estás sintiendo? Entonces, la envidia, sí, somos receptores de la envidia de otras personas, sí, pero ¿qué crees? Que también somos emisores de la envidia, de nuestra propia envidia hacia las otras personas. Pero ya todo esto, ¿qué es la envidia? Mira, la envidia, hay diferentes acepciones y cada uno de nosotros hemos aprendido diversas definiciones respecto a lo que es la envidia, pero yo te dejo estas tres. El que no ve con buenos ojos. Yo te pregunto a ti, ¿con qué ojos ves a las demás personas? ¿Los ves con ojo de envidia o los ves con ojo de benevolencia, con ojo de amor? Pero sé sincera, sé sincero. Y no te estoy diciendo que a todas las personas. Identifica a quienes las estás viendo con ojos de envidia. Eso es lo primero, es lo primordial, darnos cuenta a quién estoy viendo yo con ojos de envidia. Y no nos vamos a poner en el papel de la víctima para ver quién es quien me está viendo a mí con envidia. No, ahorita vamos a ponernos en el papel del culpable, en el papel del inquisidor. ¿A quién estoy viendo con ojos de envidia? ¿Te has visto tú tus ojos de envidia? ¿Te has visto en el espejo para darte cuenta cómo son tus ojos de envidia? Otra definición es el mal de ojo. Por eso yo te preguntaba,
A ti te han hecho mal de ojo, pero tú también a quienes les has hecho mal de ojo. Y esto tiene que ver con la envidia, precisamente derivada de la primera definición que decíamos, que el que no ve con buenos ojos, o dicho de otra forma, mal de ojo. Y una tercera definición es la tristeza y pesar por el bien ajeno. Fíjate nada más, tristeza y pesar por el bien ajeno. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente nos está dando tristeza, nos está dando pesar el bien que estamos viendo en las otras personas, el bien ajeno. En lugar de fijarnos en el bien que tenemos cada uno de nosotros, no. Hay una tristeza y a veces es una tristeza muy honda. Hay un pesar y es un pesar que me resulta pero dolorosísimo. ¿Por qué? Por el bien ajeno. Porque estoy viendo que la otra persona tiene algo que yo no tengo. Porque estoy viendo que las otras personas son como yo quisiera ser. Porque estoy viendo que las otras personas logran lo que yo no he podido lograr. Y entonces surge dentro de mí esa tristeza, ese pesar, inclusive puede llegar a ser un odio. ¿Cómo llega a ser un odio? A través precisamente de la intensidad de la envidia que estamos manejando internamente. Mira, esta parte de la envidia yo te puedo decir que es natural en todos nosotros. Tanto en ti como en mí, como en los que nos están escuchando, como en los que no nos están escuchando, es algo normal en todo el mundo. Yo por ahí escuchaba el otro día que hacían una pregunta, y es una pregunta importante. ¿Sabes tú cuántas personas en el mundo son envidiosas? Si tú tuvieras que imaginarte algo, ¿sabes cuántas personas en el mundo son envidiosas? Yo te tengo la respuesta. Son casi, o somos casi, porque me incluyo, somos casi 8,000 millones de personas en el mundo que somos envidiosos. ¿Y qué es 8,000 millones de personas en el mundo? Pues prácticamente todos los habitantes del mundo. Todavía no llegamos a los 8,000, lo estoy cerrando, lo estoy redondeando en 8,000. Aún no llegamos, pero yo de aquí a la noche a lo mejor ya se llega a los 8,000 millones. Entonces ya lo estoy cerrando a 8,000 millones. ¿Por qué? Porque todas esas personas tenemos dentro de nosotros esta parte envidiosa que además aprendimos en nuestra infancia. Yo no sé, ahí sí te soy sincero, si como parte de nuestros genes, como parte de nuestro nacimiento, nazcamos envidiosos. Yo no lo sé. Yo no sé si estamos naciendo, dije nazcamos, pero está mal. No me tengas envidia por decirlo así. ¿Nacemos envidiosos? No lo sé. Pero lo que sí sé es de que aprendimos por supuesto a ser envidiosos. ¿Y por qué aprendimos a ser envidiosos? Porque en nuestra casa, ¿qué nos decían? Tú tienes que ser como tu hermano. Y a ver, espérame, ¿por qué si soy yo? Tú tienes que sacar buenas calificaciones como tu hermana. ¿Pero por qué si soy yo? ¿Por qué tengo que ser igual a mi hermano? ¿Por qué tengo que ser igual a mi hermana? Y entonces empieza a surgir dentro de nosotros un sentimiento de competencia. Y ese sentimiento de competencia, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a estar compitiendo con los demás. ¿Por qué? Porque cuando la otra persona, ya sea mi hermano o mi hermana, obtenga un logro, o un primo con quien me están comparando, u otra persona, algún amigo, algún niño o niña con las que nos están comparando, y estoy hablando de nuestra época de la infancia, bueno, entonces empieza a sentir ese sentido de competencia para sentirnos orgullosos cuando le estamos ganando en las calificaciones a ese hermano, a esa hermana o a ese otro niño, cuando le estamos ganando en algún éxito o en algún logro. Y entonces, si no lo podemos hacer, entonces nos queremos ganar a nuestros padres de otra forma. Entonces, la empezamos a aprender. Por eso yo digo, yo no sé si desde que nacemos la atraemos. A lo mejor sí, a lo mejor ya viene dentro de nuestros genes, no lo sé, no sabría decírtelo y lo acepto, pero lo que sí sé es de que sí lo aprendemos o lo refrendamos, si es que lo traemos desde nuestro nacimiento, lo refrendamos a través de las comparaciones que se empiezan a dar desde nuestra época de la infancia. Y entonces esta parte de la competitividad llega a un momento en el cual es tanta la envidia que estamos teniendo que se convierte esa competitividad, que no es mala, está bien que entremos en competencia principalmente con nosotros mismos, pero en un momento dado sabemos que en esta vida tenemos que competir por lograr un mejor puesto, tenemos que competir por lograr un amor, tenemos que competir por muchos otros aspectos. Está bien, aquí lo importante es de que no interfiera la envidia, porque si interfiere la envidia, esta competencia se puede
ir hacia una rivalidad. Y si se convierte en una rivalidad, entonces ahí sí ya estamos fritos. ¿Por qué? Porque entonces ya no nada más estamos compitiendo, estamos rivalizando. Y cuando estamos rivalizando, lo que implica es que de ambos lados, o al menos de uno de los dos, hay una envidia, pero una envidia pasional, una envidia exacerbada, una envidia llevada al máximo por ser mejor que la otra persona, por lograr llegar antes que la otra persona, por tener el favor, el afecto, el amor de la otra persona. Y entonces, ahí, si nosotros no paramos en este aspecto, imagínate hasta dónde podemos llegar. Entonces, esta competitividad que es buena para que nos superemos, para que tratemos de ser mejores y todo esto está bien, si le metemos la envidia en medio, lo único que vamos a lograr es empezar a tener rivalidad con las otras personas. Y al tener rivalidad ya se empiezan a manejar otra serie de sentimientos y de emociones y de estados que lo único que van a hacer es de que nos empecemos a enemistar con las demás personas. Y llámese nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro círculo más cercano, quien tú quieras. Empezamos a rivalizar con ellos y entonces al rivalizar puede llegar un momento en donde se cree una situación de desacuerdo, algún problema, y entonces viene o puede venir la separación. Fíjate hasta dónde podemos llegar si estamos metiendo en forma importante esta envidia que cada uno, tanto tú como yo, tenemos. Puede ser naturalmente desde nuestro nacimiento o puede ser aprendida desde nuestra infancia. De ahí se habla, tú recordarás aquella frase, aquella historia que viene en la Biblia de Caín y Abel, en donde Caín mata a Abel. ¿Y por qué lo mata? Pues simple y sencillamente porque ya había rivalidad entre ellos. Y es lo que se le conoce como el efecto Caín. ¿Tú tienes el efecto Caín? ¿Has llegado ya a rivalizar con alguna persona, algún familiar de tu círculo más cercano, de la familia añadida? ¿Cuántos rivales tienes? Y esos rivales, ¿cuántos se han dado precisamente por la envidia que hace mucho ruido dentro de ti? Cuando yo te hablaba de que es una envidia con gran intensidad, con gran magnitud, quiere decir que ya el ruido que está haciendo puede ser ensordecedor. Pero ¿qué crees? Que primeramente es ensordecedor para ti y tan ensordecedor es que ni siquiera tú lo estás escuchando. Por lo mismo, porque es ensordecedor. Y eso al final de cuentas se va a reflejar también en las otras personas, en donde se van a dar cuenta con tu forma de hablar, con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con los impulsos, porque no se vuelve uno impulsivo. La envidia nos lleva a la impulsividad, con esos impulsos que estamos teniendo hacia las demás personas, y entonces lo único que va a pasar es de que va a venir esta rivalidad, esta enemistad y por lo tanto esta desunión, esta separación, este alejamiento entre las personas. Yo te pregunto, ¿consideras que esto sea bueno para ti dentro de tus relaciones personales? Pues no, porque ahora si te pones en el plan de víctima, en donde tú eres la persona envidiada, bueno, pues lo que vas a hacer, y puede llegar un momento en que tú te vas a separar o te vas a alejar cuando menos del envidioso, vas a tratar de tener el menor contacto posible con el envidioso. Bueno, pues lo mismo sucede cuando cambiándonos del papel de víctima nos vamos al papel del inquisidor, del culpable, de que nosotros somos los envidiosos, en donde las demás personas lo único que van a hacer es tratar de alejarse de cada uno de nosotros. Yo te vuelvo a preguntar, ¿alguna vez le has puesto o le has hecho el mal de ojo a otros a través de tu envidia? Y si ese es el caso, ¿de qué tamaño es el ruido de tu envidia? ¿Qué tan ruidosa es tu envidia? Y es importante que lo reflexionemos cada uno de nosotros. Te voy a contar un cuento del señor Jorge Bucay, que como bien sabes, los cuentos, y esto me encanta decirlo cada 8 días, los cuentos sirven para dormir a los niños, pero también sirven para despertar a los grandes. Este cuento se llama Nunca es bueno compararse. Si tú me lo permites, tú sabes que me gusta refrescarme con esto que me trae gratísimos recuerdos desde mi infancia. Y que hoy precisamente tocó de piña. ¿Por qué no? Claro que sí. Este cuento del señor Jorge Bucay que se llama Nunca es bueno compararse. Se cuenta
que había un señor, un terrateniente, que era muy rico, tenía propiedades y todo esto, y que tenía 2 hijos. Y entonces, desde que los hijos eran muy chicos, el Señor cometió el error de empezarlos a comparar. Es que tienes que ser como tu hermano, le decía uno al otro. Pero al otro le decía, tú tienes que lograr mejores cosas que tu hermano. Y así les iba dando mensajes en donde los iba poniendo en contraposición a cada uno de ellos. Según el Señor, lo que quería lograr era que tuvieran una competencia para que cada uno de ellos se superara y que cada uno de ellos fuera mejor, pero lo único que estaba logrando era enemistar a los hermanos. ¿Por qué? Porque empezó una competencia a través de esa comparación que se estaba dando entre ellos. Llegó un momento en donde el mismo Señor, el papá, se dio cuenta que ya el problema era muy fuerte entre los 2 hijos y estuvo pensando qué era lo que tenía que hacer para tratar de solucionar ese error que había cometido desde que sus hijos eran pequeños. Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a fraccionar el terreno que yo tengo, esta propiedad que al final de cuentas se les va a quedar a mis hijos, pero para que sea justo y que no vuelva yo a cometer el mismo error que yo ya cometí anteriormente, lo voy a dividir en 3. La parte del centro va a ser la mía, yo ahí voy a vivir hasta que yo muera. Y las otras partes, las de los extremos, en partes iguales, se las voy a dar una de ellas a cada uno de mis hijos. Y así lo hace, divide su terreno en 3, exactamente las mismas dimensiones de las 3 partes. Él se queda con la parte del medio, de un lado está uno de los hijos y el terreno del otro lado es del otro de los hijos. Pasa el tiempo, pero era ya tanta la enemistad que traían los hermanos que obviamente hay una frase que dice, el pasto del vecino siempre es más verde, y era lo que sucedía entre ellos, porque el hermano que estaba acá, a la derecha, ahora sí que a la derecha del papá, él siempre veía el terreno del otro hermano que estaba a la izquierda y decía, ¿por qué mi papá me habrá dado este terreno a la derecha si el mejor terreno es el de la izquierda? Y el hermano de la izquierda se fijaba que el terreno del hermano de la derecha tenía muchos árboles frutales, en cambio el de él no tenía ningún árbol frutal. Y entonces también empezaba a decir, ¿por qué mi papá me habrá dado este terreno cuando el terreno de mi hermano tiene árboles frutales? Ah, pero ¿qué crees? El hermano de acá de la derecha veía el terreno del hermano de la izquierda y decía, pero es que ese terreno me lo debió haber dado mi papá porque además por ahí cruza un río, lo que en el mío no. Ah, pero el hermano de la izquierda, ¿qué crees que hacía? Se fijaba en el terreno del hermano de la derecha y decía, ah, pero es que allá sí se puede sembrar, mi papá me debió haber dado ese terreno porque ahí sí se podía sembrar, en cambio aquí casi toda la tierra es totalmente infértil y yo no puedo sembrar. Y así había muchos motivos por los cuales los hermanos estaban fijando en los terrenos de los otros y por lo tanto la envidia, el ruido de la envidia que cada uno de ellos tenía era cada vez mayor y mayor y mayor y mayor ese ruido, porque llegaba un momento en que lo que decía el hermano que estaba a la derecha le llegaba al hermano que estaba a la izquierda y viceversa. Era tanto el ruido que ese ruido se demostraba no solamente en palabras, no solamente en gritos, sino a través de las acciones, a través de las intenciones, a través de las conductas y de los comportamientos que cada uno de ellos tenía para con el hermano. Entonces llega un momento en el cual es tan fuerte esto que el papá, dándose cuenta nuevamente del error, dice, ¿qué es lo que haré? ¿Qué es lo que haré? Es que esto no puede seguir así. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Y entonces los llama a los 2 hermanos y les dice, miren, antes de morirme, yo les voy a dar a ustedes, a uno de ustedes les voy a dar lo que me pidan. Lo que me pida uno de ustedes, yo se los voy a dar sin problema. Pero nada más tengan en cuenta lo siguiente, lo que uno de ustedes me pida, al otro le voy a dar el doble de lo mismo. Y entonces los hermanos pues se quedan pensando y dicen, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y cada uno empieza a maquilar dentro de esto y obviamente ahí surgía la envidia y empezaba a hacer ruido esa envidia, pero era el ruido de ambos hermanos que estaban pensando y pensando qué era lo que iban a pedirle al padre, porque sabiendo que lo que le pidieran al hermano le iba a tocar el doble. Hasta que uno de ellos dice, papá, yo ya sé qué es lo que quiero. ¿Estás seguro que ya sabes? Sí, yo ya sé qué es lo que quiero, pero acuérdate que lo que me pidas, a tu hermano le voy a dar el doble. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres?
Y entonces el hijo le dice, quiero que me cortes una mano. Hay ocasiones en donde la envidia no tanto es por lo que tiene la otra persona, no tanto es por lo que es la otra persona, no tanto es por lo que ha logrado la otra persona, sino que la envidia va enfocada a dañar a la otra persona. Aunque yo no logre el objetivo, pero mi objetivo es dañar a la otra persona y con eso me voy a sentir satisfecho, aunque yo no logre absolutamente nada. Yo te vuelvo a preguntar, ¿a quién le has echado el mal de ojo a través de tu envidia? ¿Cuántas personas se han alejado de ti por tus propias envidias? ¿Cuál es el ruido que estás generando por la envidia que tú tienes internamente? ¿Hasta dónde está llegando ese ruido? Y puede ser que la otra persona esté en otro estado y a lo mejor el ruido de tu envidia está llegando hasta ese otro estado. Puede ser que esté en otro país y a lo mejor el ruido de tu envidia está llegando a ese otro país. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nos ponen a competir, como yo te decía, llega un momento en donde vamos a rivalizar con otro. ¿Y sabes cuál es el problema del competir? Yo te decía, competir está bien, pero también el competir tiene un problema. Y ese problema, como lo dice el señor Jorge Bucay, es la sílaba intermedia de la palabra. Si tú seccionas en sílabas la palabra competir, ¿cómo lo harías? Competir. ¿Cuál es el problema? La P, P-E. ¿Por qué? Porque si tú quitas esa P de ahí en medio y en ese mismo lugar le pones par, entonces ¿qué diría? Diría compartir. Entonces lo único que tenemos que hacer antes de que nuestra envidia nos lleve a una rivalidad con la otra persona es al competir quitarle la PE y poner en su lugar la PAR, par, para que quede compartir. Porque la PE, como dice Jorge Bucay, implica un pero. Oye, ¿quieres a tu hermano? Sí, pero... Oye, ¿estás orgulloso de tu hermana? Sí, pero... Oye, ¿ya viste lo que logró fulano de tal? Sí, pero... En cambio, si tú quitas esa P y en su lugar pones par, para que quede compartir, par, ¿qué implica? Implica dos. Un par implica dos. Y dos que son iguales, dos que se aceptan tal y como son. Ninguno de los dos es más que el otro. Simple y sencillamente son iguales. Y entonces, si a nosotros nos hubieran enseñado a compartir en lugar de competir, yo no digo que no hubiera existido la envidia, por supuesto que hubiera existido, pero no hubiera llegado a los niveles de crear rivalidad con la otra persona por lo que tiene, por lo que ha logrado, por cómo es, por cómo se conduce en la vida, por la suerte que ha tenido, cuando a lo mejor lo único que estamos haciendo nosotros con nuestras acciones es alejar esa suerte, que además la suerte se trabaja, no es que llegue solita, se tiene que trabajar. Y entonces antes de que llegue esa rivalidad, yo lo que tengo que hacer es compartir. Imagínate un mundo en donde todos estuviéramos compartiendo y compartiendo absolutamente todo. Y no me refiero a dinero, no me refiero a propiedades. Imagínate que compartiéramos amor, imagínate que compartiéramos bienestar, imagínate que compartiéramos esta parte de que a pesar de cómo están las cosas ahora, siguieras tú saliendo con tu cubrebocas a la calle. ¿Y qué estarías compartiendo? Simple y sencillamente estarías compartiendo salud. ¿Crees que se valga? A lo mejor ahorita pensaste, y yo sé que hay muchas personas que, por cierto, no te pierdas el tema de la próxima semana en donde vamos a hablar del positivismo tóxico, en donde te pueden decir, oye, pero a ver, eso que dices es muy bonito, Álvaro, o sea, está precioso y qué bueno, compartir amor. A ver, olvídate del compartir amor, comparte salud. ¿Cómo puedes compartir salud? Cuidándote, saliendo a la calle en estos momentos con cubrebocas. Y estás compartiendo salud. Olvídate del amor. ¿Cómo crees que sería este mundo si compartiéramos en lugar de
que compitiéramos. Y que en todo caso, si tenemos que competir contra nosotros mismos. ¿Para qué? Para superarnos, para ser mejores. Pero nosotros mismos, no con otras personas. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, porque créeme lo que ya existía la primaria cuando yo la estudié, lo mejor era estar en el cuadro de honor. En cambio, muchos otros estábamos en el cuadro de horror. Pero lo mejor era estar en el cuadro de honor. ¿Y qué crees que surgía dentro de los que estábamos en el cuadro de horror al ver a los compañeros que estaban en el cuadro de honor? ¿Eso era competencia? No. ¿Eran rivales? Sí. ¿Por qué ellos sacan buenas calificaciones? ¿Por qué los ponen en el cuadro de honor? ¿Por qué a veces hasta medallas les dan al final del curso? Por medalla, por aplicación, por aprovechamiento, por puntualidad, por ir al baño, por todo lo que daban en la primaria, ¿no? Y a los que estábamos en el cuadro de horror, no nos daba nada. Vamos, ni las gracias por haber estado en esa escuela, ¿no? Y entonces, ¿qué corroía dentro de nosotros? Pues simple y sencillamente una rivalidad. Rivalidad que era el resultado de la envidia que nosotros habíamos exacerbado, que la habíamos llevado a la máxima potencia en contra de los del cuadro de honor. ¿Sí te queda claro esta parte? Oye, ¿te está gustando el tema? ¿Te está llegando? ¿Te estás dando cuenta? ¿Te están cayendo veintes? Agradezco los likes que me estés dando. Gracias por esos likes que me estás dando, que no he visto ninguno, pero yo de todas maneras te doy las gracias y agradecería más que lo compartas. Compártelo por favor en tu Facebook con el objetivo de que seamos más los que estemos aquí interviniendo, compartiendo precisamente, y que cada uno de nosotros nos podamos nutrir mucho mejor acerca de este tema. Así es que te lo agradezco, muchas gracias. Perdón, voy a tomar mi refresco. No digo la marca porque pues ya si no me van a cobrar el comercial, pero ya sabes de qué se trata, de piña. Mira, yo digo que en otras palabras, la envidia es ganas de ser como el otro. La envidia no es otra cosa más que mis ganas de ser como el otro. Ese algo que lo estoy viendo al otro es lo que yo quiero ser. Son las ganas de tener lo que tiene el otro. Son las ganas de hacer lo que hace el otro. Y que si estoy viendo que lo hace bien, pues yo también tengo las ganas de hacerlo bien. La envidia también es el resultado de lo que nos provoca el otro. Fíjate, la envidia también es el resultado de lo que el otro nos está provocando. ¿Qué me está provocando? Pues la envidia. La envidia es el homenaje a la mediocridad que se le rinde al talento de la otra persona. Lo que yo estoy viendo como talento en la otra persona es la mediocridad que yo tengo, y esa mediocridad que yo tengo la saco a través de la envidia. ¿Tú cómo sacas tu mediocridad? Porque al final de cuentas tenemos áreas en las que no nos hemos desarrollado, en las que no somos expertos, en las que nos falta mucho por aprender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una parte mediocre dentro de nosotros, la tenemos que trabajar para superarnos, para ser mejor. Y este es un trabajo de 24/7. La envidia también es una declaración de inferioridad. ¿Cómo me dices eso, Álvaro? La envidia también es una declaración de inferioridad, en donde yo me siento chiquito al lado de la otra persona, al lado de la persona a la que estoy yo envidiando. Yo me siento chiquito, me siento poquita cosa, me siento que no merezco, me siento que apenas, es más, casi no me estoy viendo. ¿Por qué? Porque el otro lo estoy viendo así grande a mi lado, y yo soy chiquito. La envidia también es el arte de contar las bendiciones de otros. Fíjate, la envidia también es el arte de contar las bendiciones de otros. Y entonces, todas esas bendiciones que yo le estoy viendo al otro, es la envidia que se genera dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo esas bendiciones, según yo. A lo mejor no me he dado cuenta. La envidia es insaciable. ¿Por qué? Porque cada vez encontrará más motivos que envidiar. Créemelo que cuando ya nosotros estamos actuando sobre la base de esa envidia, cada vez vamos a encontrar más motivos. ¿Para qué? Para envidiar. La envidia suele ser no reconocida. Normalmente, si yo te pregunto, oye, ¿eres envidioso? Yo estoy seguro que me dices, no, Álvaro, yo eso ya lo superé, lo fui. Pero no, ya ahorita ya no. ¿Qué crees? La envidia
suele no ser reconocida. Y por lo tanto, como no es reconocida, no es motivo para que vayamos a terapia. ¿Alguna vez tú has sabido que una persona vaya al psicólogo por ser envidioso? Yo hasta ahorita no, ¿eh? Créeme lo que yo no, ni he escuchado ni nadie me ha platicado de que, oye Álvaro, dime con qué psicólogo puedo ir. ¿Por qué? Pues porque soy envidioso y quiero quitarme esa envidia. No, me hablan que porque están deprimidos, que porque están pasando por alguna bronca de pareja, de familia, etcétera, etcétera. Pero por envidioso nadie ha ido a terapia. Si tú sabes que alguien haya ido por ese motivo, pues a ver, platícame, porque a lo mejor esas personas que en un momento dado han llevado la envidia a su grado superlativo, a su grado máximo, pues ya necesitarían ir a terapia. Pero entonces, ¿qué dicen esas personas envidiosas? No, esto ya pasará. Y además nada más se da con esta persona, con todos los demás, yo estoy bien. ¿Será? Y eso te lo dejo para que tú ahí lo pienses. La envidia puede ser un sentimiento no tanto de poseer el bien ajeno, fíjate. La envidia sí puede ser un sentimiento, pero no tanto de poseer o de tener lo que el otro tiene, sino la envidia se genera por la percepción de la felicidad que yo estoy viendo en el otro. Entonces, aquí la envidia no se da por lo que tiene, sino que se da porque estoy viendo que la otra persona es feliz con eso que tiene. Entonces yo voy a tratar de tenerlo, lo voy a envidiar, voy a tratar de tenerlo para ver si yo también soy feliz como estoy viendo que él es feliz por tenerlo. Y a lo mejor lo que sucede es de que cuando yo lo tenga, me doy cuenta que no me hacía feliz eso. Y entonces yo ya gasté dinero, gasté energía y una serie de situaciones. Cuando ponerme yo a determinar, perdón, es que entró aquí una llamada, tú sabes, alguien envidioso que en este momento quiso entrar y quiso bloquear nuestra conversación. No es cierto, fue una llamada que no sé de quién haya sido. Bueno, entonces es esa percepción de felicidad que vemos en el otro lo que nos da envidia, no tanto el bien que tiene, en donde si yo veo pasar a una persona con un carrazo, a lo mejor no es el carrazo de lo que tengo envidia, a lo mejor es de lo feliz que estoy viendo a quien lo va manejando. Y entonces yo me veo y me formo una imagen mía en donde yo estoy en ese carro y también me siento feliz, pero ¿será que me llego a sentir feliz? Y entonces ya gasté un dineral en ese carro y a lo mejor digo, pues la verdad, tenerlo o no tenerlo, pues era lo mismo, ¿no? Y de ahí el problema es de que de ahí surge el resentimiento. ¿Por qué? Mira, vamos a poner un ejemplo. El sentimiento que inicialmente se genera es que a mí me vaya mejor. ¿Cómo me va mejor teniendo un carro de esos? Pero el resentimiento, es decir, la envidia, es que al otro le vaya peor. Que el otro deje de ser feliz por tener ese carro. Que al otro no le vaya bien. Que choque en ese carro. Bueno, que no choque, que se le descomponga. Y entonces se le descompone y entonces sacamos todo. Uy, tanto haber gastado para que no te sirva el carro, qué bárbaro. Pero bueno, llévalo al taller, seguramente tiene garantía. Y entonces, ¿de qué estamos disfrazando esa envidia? En tiempos de envidia, hay una frase que es muy buena y escúchala. En tiempos de envidia, el ciego comienza a ver, el mudo a hablar y el sordo a oír. ¿Crees que así sea? Cuando una persona es envidiosa, empieza, por supuesto, a ver, a hablar y a oír. ¿Y con qué objeto hace esto? De darle en la torre al envidiado. Créeme lo que así es, de darle en la torre a la persona envidiada. ¿Sabías que la envidia acorta la vida? Claro, la envidia acorta la vida. ¿Por qué? Porque no vives mientras estés envidiando, y me estoy yendo a un grado superlativo, porque ya que hace un rato la envidia en forma natural es normal en cada uno de nosotros. Y está bien, vamos a ver más adelante que es bueno tener cierta envidia, pero no llevarla a un grado superlativo que nos lleve no solo a competir, sino también a tener una rivalidad con las otras personas y por lo tanto a crear un resentimiento y a estar en esa constante lucha. Y mientras yo estoy en esa constante lucha, yo estoy dejando de vivir porque estoy más preocupado
por tener y por ser como las otras personas, que en lugar de fijarme en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo tengo que ver conmigo mismo, en la forma en que yo debo de mejorar para estar mejor y yo lograr mi propia felicidad, no la felicidad de lo que le estoy viendo al otro. Por lo tanto, me acorta la vida porque dejo de vivir mientras yo esté envidiando en grado superlativo. Y la envidia no solamente es por aspectos materiales. La envidia, te pueden envidiar o tú puedes envidiar por la forma de ser de una persona, por la energía que tú le ves a otra persona, por el esfuerzo que ves que pone en una tarea la otra persona, por las ganas o deseos de superación que tiene otra persona en donde dices, yo quisiera ser como esa persona, pero no puedo. La vida se ha portado muy mal conmigo y por lo tanto, no, yo no puedo hacer eso. Él o ella seguramente nació en cuna de oro y por lo tanto lo puede hacer, pero yo no. Y entonces entramos a esa parte del victimismo y entonces conforme más nos victimizamos, lo único que estamos logrando es que nuestra envidia va creciendo. El silencio del envidioso está lleno de ruido. ¿De qué tamaño es el ruido que tú tienes con tú o con tus envidias? En este momento, responde a la pregunta, pero respóndetela para ti. En este momento, ¿a quién estás envidiando? Ese es algo que tú tienes que contestar. Hoy por hoy, ¿a quién estás envidiando? Hoy, jueves 15 de julio, ¿a quién estás envidiando? Hoy, 15 de julio, jueves del 2021, ¿a quién estás envidiando? Ya sea en pensamiento, como dicen en la iglesia, en pensamiento, en obra o en omisión. ¿A quién estás envidiando? Y lo puedes envidiar por tu forma de pensar, lo puedes envidiar por tus palabras, por las acciones, por las intenciones que tienes para con la otra persona. Lo que yo sí te puedo decir es que no se puede ser envidioso y ser feliz al mismo tiempo. Créeme lo que no. No se puede ser envidioso y ser feliz al mismo tiempo. Eso te lo puedo asegurar. O eres feliz y te dedicas a ser feliz y te empeñas en ser feliz, o te empeñas en ser envidioso. ¿Qué prefieres? ¿Sabías que la envidia daña la capacidad de disfrutar, de gozar y de apreciar la vida? De disfrutar, de gozar y de apreciar la vida. Te lo repito, de disfrutar, de gozar y de apreciar la vida. ¿Sí? La envidia lo único que está provocando es que daña esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué? Para disfrutar, para gozar y para apreciar nuestra vida. La envidia reduce los sentimientos, fíjate, la envidia va a reducir dentro de ti los sentimientos de amor propio, es decir, el amor que te tienes a ti misma o a ti mismo, el aprecio por los otros, el valor que tú le estás dando a las demás personas. ¿Por qué? Porque en lugar de aceptarlas tal y como son, las estás envidiando y al estarlas envidiando las estás depreciando, no las estás apreciando, las estás depreciando y al mismo tiempo te estás depreciando tú. Y también reduce los sentimientos de gratitud por la vida. Entonces, la envidia reduce los sentimientos por el amor propio, por el aprecio por las demás personas y por la gratitud por la vida. Por eso digo que la envidia acorta tu vida. ¿Por qué? Porque dejas de vivir por estar inmiscuido y pensando y teniendo siempre presente la envidia que tú tienes por las otras personas. Pero eso sí, hay un sentimiento que sí aumenta y que además la envidia aumenta este sentimiento en forma exponencial. ¿Quieres saber cuál es este sentimiento? ¿Te lo digo ahorita o te lo digo al final? Tú dime, ¿cuándo quieres que te lo diga? ¿En este momento o te lo digo al final? Bueno, te lo voy a decir. La envidia aumenta el sentimiento de la amargura. ¿Qué tan amarga es tu vida el día de hoy? ¿Qué tanta amargura sientes dentro de ti? Si estás teniendo esta parte, ¿qué tan amargo es tu sabor? ¿Es tu olor? ¿Qué tan amarga es tu vista? ¿Tu olfato? ¿Tu oído? Y si lo puedes ver y si lo puedes sentir y lo puedes a través de estos sentidos observarte,
a lo mejor te puedes dar cuenta que se ha aumentado en forma exponencial tu amargura por la vida. Y al ser amargo con la vida, porque la vida no es de que sea amarga con nosotros, es más, fíjate, nosotros amargamos la vida de nosotros, amargamos la vida de los demás y amargamos la vida del mundo, porque estamos contribuyendo con nuestra amargura para amargar al mundo. Y entonces, si yo me doy cuenta de esto, lo primero que tengo que revisar, a ver cómo está mi depósito de envidia. Y a lo mejor me voy a dar cuenta que en ese depósito de envidia está a punto de derramarse. Y entonces tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque no lo puedo yo dejar así. Mira, Ratner, un gran psicólogo, él describe 4 envidias en la vida. La envidia entre hermanos, donde ya hablábamos, que tú tienes que ser como tu hermano. Y yo creo que si no a todos, a muchos de nosotros nos pudo haber sucedido eso. La envidia entre sexos, que fue algo que por años, por siglos y todo, ha sido siempre esa envidia. En donde como si los hombres fuéramos mejores que las mujeres. Y fíjate, envidia entre los sexos, que me parece una locura. Envidia entre compañeros, ya puede ser compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, con vecinos, la envidia que se genera. Y el cuarto, la envidia social, esa que tiene que ver con el consumismo, esa que tiene que ver con el competir, no con el compartir, sino con el competir. Y acuérdate que el competir déjalo así para ti, pero cuando sea para con otros, quítale la P y ponle par, para que quede en compartir. Entonces nos habla de estos 4 tipos de envidias: la envidia entre hermanos, la envidia entre sexos, la envidia entre compañeros y la envidia social, que tiene que ver con la parte del consumismo y la parte del competir con las demás personas. Del consumismo, en donde yo veo que alguien se compra algo, pues yo voy a comprar mínimo eso que compró esa persona. Si puede ser mejor, pues qué mejor, pero mínimo eso, y además después voy a ir y se lo voy a enseñar, para que se dé cuenta de que no nada más lo pudo comprar él, de que no nada más lo pudo obtener él o ella, sino que yo también lo puedo hacer. Y entonces voy y se lo presumo. ¿Qué tanta presunción hay en ti en este aspecto? Fíjate que me encontré por ahí una reflexión acerca de la envidia, que si tú me lo permites te la voy a leer, y dice así: la envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Algunas veces se maquilla de amabilidad, se le pone perfume de cortesía y sale a la calle disfrazada de buena voluntad. Es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. El envidioso se molesta ante la satisfacción ajena. Solamente se siente tranquilo al contemplar la miseria de otros. Por lo tanto, es estéril todo empeño de satisfacerlo. Cuando una persona progresa, alégrate de sus frutos, y verás cómo mañana, con esfuerzo y sin envidia, tú conseguirás el doble. Se me hizo tremendo este escrito, pero ¿qué crees? Que muy cierto. Yo no sé si tú estés de acuerdo con él, yo sí estoy de acuerdo, porque creo que dice la verdad, la neta, de lo que es la envidia. Y lo peor de todo es de que hay algo que está a la orden de la envidia. ¿Qué crees tú que esté a la orden de la envidia? Si me permites, antes de mi refresco de piña, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Sabes qué está a la orden de la envidia? La calumnia. Porque yo no sé por qué cuando envidiamos a alguien, inmediatamente surge dentro de nosotros una calumnia. Pues sí, está muy bonita, pero se ha de haber operado. Sí, seguramente se operó. Pues sí, está muy guapo, pero seguramente es gay. Y entonces viene la calumnia como si fuera parte principal, parte intrínseca, que no se puede separar de la envidia. Y entonces, imagínate todo lo que estamos generando internamente cada uno de nosotros. Por eso yo digo que el silencio del envidioso está lleno de ruidos. ¿Y cómo se dan esos ruidos? A través de la amargura, a través de la calumnia,
a través de desacreditar a las otras personas, y cada vez el ruido es mayor y mayor y mayor. ¿Por qué? Porque mi envidia lo que tiene que hacer es un ruido exorbitante. Identifica tus envidias. Por ejemplo, puede ser una envidia como emoción o sentimiento, que es la envidia normal, la que tú y yo tenemos, esa que aprendimos o con la que nacimos. Es una envidia normal, forma parte de nuestra naturaleza. Sea porque la hayamos aprendido o sea porque nacimos con ella, yo no lo sé, pero forma parte ya de nuestra naturaleza. Por lo tanto, es la envidia como emoción o sentimiento. Pero también está la envidia como conducta, en donde todas mis conductas van enfocadas a la envidia. ¿Cómo lo podemos demostrar? Cuando alguien te dice, fíjate que me compré esto. Ay, qué bonito está, pero ¿qué crees? Que yo me compré esto otro. Y entonces esa envidia la estamos demostrando con las demás personas, en donde estamos presumiendo, en lugar de aceptar y en lugar de que nos dé gusto lo que las otras personas están logrando y cómo están progresando. No, la otra persona tiene que ver tiene que darse cuenta de que yo no me quedé atrás y que yo puedo también comprar, yo puedo consumir, yo puedo satisfacer, y por lo tanto inclusive puedo lograr cosas mejores de lo que la otra persona está logrando. Puedo ser inclusive más feliz que la otra persona. ¿Por qué? Porque también lo estoy logrando. Entonces, identifica tu conducta para ver si las conductas que tú tienes son como envidia. Y en tercero, la envidia como pasión. Es decir, cuando tú ya llevas esa envidia al grado superlativo, al grado máximo, y en donde ya simple y sencillamente actúas con envidia en todos los aspectos. Y que siempre todas las demás personas van a ser envidiadas por ti. Yo digo que hay dos tipos de envidia, la envidia didáctica y la envidia maléfica. ¿Quieres saber cuáles son? Yo digo que la envidia didáctica es cuando uno desea lo que la otra persona tiene. Y la envidia maléfica es cuando yo le deseo el mal al otro. Aunque yo no logre lo que el otro tiene, pero deseo que el otro no lo tenga. Y entonces eso es maléfico. ¿Qué tan maléfico o maléfica eres tú? Pero ¿qué crees? Hay una envidia que yo digo que es una envidia provechosa. Esta envidia provechosa tiene que ver con lo que en programación neurolingüística llamamos el modelamiento, que no es otra cosa más que si yo estoy viendo o me llama la atención cómo una persona se lleva muy bien con las otras personas, y entonces yo me fijo en ese aspecto y yo le envidio esa forma de llevarse con las otras personas. El modelamiento implica que yo me voy a fijar qué es lo que hace esa persona, cuáles son las herramientas, cuál es la táctica que esa persona tiene para llevarse con las otras personas. Me voy a fijar cómo actúa, cómo habla, cómo se lleva con las otras personas, cuáles son sus diálogos. En fin, yo empiezo a estudiar a esa persona para eso yo aplicarlo a mi manera en mí. Entonces, no tanto es que le copie, le estoy copiando el modelo, pero va a ser con mi propia personalidad. Y entonces yo empiezo a buscar las tácticas, las formas en las cuales, los métodos en los cuales yo voy a tratar de tener mejor relaciones con las otras personas. Y entonces en ese andar yo voy a identificar muchos aspectos que ya forman parte de mi personalidad, de esto que yo estoy modelando en la otra persona. Y entonces esto que yo vi en la otra persona que me gustó cómo actúa, cómo habla, cómo se identifica, cómo se lleva con las otras personas, me gustan los logros que ha tenido, me gusta el empeño que está poniendo para hacer algo, me gusta su valentía para afrontar los problemas, me gusta su forma de ser cuando surge alguna crisis, en fin, todo ese tipo de detalles. Yo voy a tratar de investigar para ver qué es lo que yo tengo que hacer dentro de mí, porque eso que me está llamando la atención implica que es algo que a mí me falta, es una carencia que yo tengo, por eso me está llamando la atención. Entonces lo que voy a hacer ahora es estudiar esa parte, hacerla en mí, dentro de mí, empezar a actuar yo dentro de esa forma para yo lograr mis propios resultados, y ese modelamiento que yo tuve, eso que la otra persona me enseñó, yo lo aplico con mis propios recursos y logro ese objetivo que yo tengo. A eso yo le llamo la envidia provechosa. Y hay un aspecto o un lado positivo que tiene la envidia. En primer lugar, la envidia
nos pone en una conciencia del presente. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy dando cuenta de algo que me gusta en otra persona, me está poniendo en mi presente. Yo ya dejo de fijarme en mi pasado ni en el futuro. No, me está poniendo en el presente, en el aquí y en el ahora. Y eso, por supuesto, es un lado positivo. También hay una conciencia del lugar que estoy ocupando en este momento. A ver, yo estoy viendo que esta persona logró este objetivo. Yo hasta ahorita no lo he logrado, yo estoy en este lugar. Entonces adquiero yo esta conciencia que estoy teniendo. Y también adquiero la conciencia del lugar en el que quisiera yo estar, que es eso que yo vi que me gustó de la otra persona. Entonces fíjate cómo estas tres conciencias son importantes, que es la conciencia, por un lado, del presente, de que aquí estoy, la conciencia del lugar en el que yo me encuentro y la conciencia del lugar al que yo quiero llegar. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues ponerme en acción para lograr eso. Entonces, esa envidia normal, esa envidia, como muchos le llaman, envidia de la buena. Ok, envidia de la buena, sí, pero es esa envidia en donde yo le veo a la persona algo que me está gustando, algún rasgo de personalidad, alguna conducta, algún comportamiento, algún hábito, una forma de ser, las palabras que utiliza, su forma de conducirse, no sé, lo que sea. Yo le veo eso y ahora lo modelo y entonces deja de ser envidia y se convierte en modelamiento. Lo hago de acuerdo a mi personalidad y logro los objetivos que yo quiero, pero de acuerdo a mi personalidad. La otra persona nada más me mostró como un flachazo eso que yo necesitaba, eso que era una carencia en mí. Y por lo tanto esto me motiva a trabajar más en mí, me motiva a superarme más. Por lo tanto, si tú te das cuenta, tiene un lado positivo esta parte de la envidia, pero una envidia que se mantenga en la parte normal, en donde simple y sencillamente sea sí competir conmigo mismo cuando me doy cuenta de esto que me gusta de las otras personas, pero no competir con las demás personas. En todo caso, si yo voy a estar con las demás personas, le cambio la PE a competir y le pongo par para que quede compartir y entonces tratar de lograr lo que la otra persona, inclusive platicar con la otra persona para que me diga qué es lo que ha hecho para lograr esos resultados que ha tenido hasta este momento. Yo te hago nuevamente la pregunta, ¿qué tanto ruido hace tu envidia en este momento? Uno de mis grandes maestros en el desarrollo humano, y siempre lo diré y siempre lo voy a reconocer, es Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse. Y él, yo recuerdo muy bien que decía, la envidia no es otra cosa más que un reconocimiento no aceptado. Un reconocimiento, ¿qué quiere decir? Que yo estoy reconociendo al otro, pero no lo acepto como reconocimiento. Y tampoco me doy cuenta que es envidia. ¿Por qué? Porque pues con eso nací o eso aprendí desde muy pequeño. ¿Qué pasaría si cuando yo me doy cuenta de algo que me gusta de la otra persona, en lugar de llamarle envidia o en lugar de tener ese sentimiento de envidia, yo le reconozco a la otra persona y le agradezco el que me esté dando esa luz, esos flachazos, para darme cuenta que esto carecía dentro de mí y esto me sirva como un motor, como un motivante para ponerme a trabajar en mí y entonces lograr los objetivos y los metas o los trabajos que yo quiero que se hagan dentro de mí. Y si tú lo manejas como un reconocimiento, créemelo que tu vida va a cambiar. Y cuando tú te das cuenta que le estás envidiando algo al otro, inmediatamente aplica esta parte del modelamiento para trabajar en ti. Y cuando tú trabajas en ti, dejas de ver al otro, porque tú ya estás trabajando en ti, toda tu energía la estás ocupando aquí contigo mismo. Y entonces, cuando lo estás haciendo contigo mismo, ¿qué es lo que sucede? De que el único que va a tener un mejoramiento eres tú y nadie más. Muchas veces el envidioso no quiere lo que tienes. Lo que quiere es que pierdas lo que tienes o dañar lo que tienes. Y si tú estás en el caso y ya te aceptaste el día de hoy como envidioso, date cuenta del mal que te estás haciendo tú y del mal que le estás haciendo al otro. No lo dejes como una emoción o como un sentimiento natural y que por lo tanto no hay que trabajarlo. No, sí, claro que hay que trabajarlo, hay que gestionarlo y eso va a servir para que tú mejores como persona. ¿Por qué? Porque yo escuché en una ocasión que decía, si la envidia es una enfermedad, espero que tú mejores. ¿Qué crees?
que por hoy se acabuche. Agradezco mucho el que hayas estado el día de hoy aquí con tu servidor Álvaro Patricio en Motivación TV, y no te pierdas la próxima semana que vamos a hablar del positivismo tóxico. Yo no sé si te suene, pero créeme lo que también va a estar muy interesante. Mientras tanto, yo te agradezco el que hayas estado el día de hoy aquí. Muchas gracias, lo aprecio y lo valoro mucho, y yo te espero el próximo jueves 22 de julio a las 8 en punto de la noche aquí en Motivación TV. Mientras tanto, gracias. Esto se acabuche. Nos vemos en la próxima. Bye.